Me pones muy bien, yo ya aprendí. Traspasándonos al nuevo sistema. Este sistema es mucho más amigable, por lo menos ha sido de mucho mejor calidad, pero no había manera de hacer la conexión vía internet, vía Miami, o sea, estaba muy complicado. Entonces, bueno, dando tiempo a que todo el mundo se conecte, que veamos cuántos, terminamos la plática, la primer plática de Trina, de Nico, eh, la terminamos con 27 computadoras conectadas. Y bueno, pues ahorita dando tiempo a esta conexión, vamos a ponerla, vamos a subir tanto la presentación como este video. Entonces, antes de, ya está aquí listo Raúl para la plática de protecciones, de paneles, que va a ser muy interesante todo este sistema de protección. Pero mientras, para dar tiempo a la conexión y a las pruebas de todo, pues vamos a transmitir el video que nos comentó Nico, por favor. Ashman Family JCC installed the second largest solar system in Palo Alto, California, using 1,840 Trina Smart panels. The installation covers 12 roofs of the complex, supplying about 20% of their energy needs. A power purchase agreement will provide power at 4 cents per kilowatt hour, which is half the current utility charge. Overall, the system will save the JCC over $1.5 million over the 20-year contract. The greatest challenge was just finding enough roof. We wanted to put on more and more. We have 1,840 solar panels on 12 rooftops, and I would have said if we'd had more, we would have put up more. Trina Smart specifically allows us to use longer strings. The roof structures were a bit complex, so we were dealing with shading, which we turned to Trina Smart to help us optimize the production. That was really the main focus there. Also, when we look at the balance of systems, it helped us reduce our cost of balance of system and increase the string length by about 30%. So in the end, the project had better economics using Trina Smart, and for us, that's what drives projects, is economics. Trina Smart technology made this project possible. By clamping voltage and increasing string length from the traditional 14 modules to 18 modules, the project used 27 fewer strings, 3 fewer combiner boxes, and 13,500 feet less wire. This reduced material costs significantly while also allowing for a much quicker installation. In addition, Trina Smart allowed more panels to fit onto the roof than using traditional solar modules, and 3% more power production is expected due to the panel level optimization. The JCC can also monitor production in real time and feel completely safe with the ability to disconnect each module remotely. This project will change the Ashman Family JCC and the community around it in a positive way. It's dropping our payments from 8 cents a kilowatt hour to 4 cents a kilowatt hour. So it's saving money, it's making the campus more sustainable, and it's leading by example so that hopefully others in the neighborhood will do the same thing. We're committed to use Trina Smart, and we can get increased production, reduce balance of systems, and we can get higher returns for our tax equity investors than we use Trina Smart every time. Oh, definitely. I think it will become the norm in the future. Right now, we're very favorable, and we're very happy to be a part of this project with Trina. Muy bien, pues ya estamos entrando a la segunda plática. A efecto de cerrar la de Trina, podemos comentar que vamos a subir el video de Trina, vamos a subir la plática y ahí se va a poder consultar por si no alcanzaron todos a verlo, pero pues ahí lo vamos a tener. Muy bien, pues la segunda plática del día de hoy le corresponde a un proveedor y un amigo que nos ha estado apoyando mucho en todo lo que son las protecciones de los temas fotovoltaicos. Estoy hablando de Bussmann, ¿no? Lo que nosotros todos ubicábamos como Cooper Bussmann, ahora Eaton, ¿vale? Así como el compañero de ayer que dio la plática de transformadores y Power, también era Cooper, ahora es Eaton.
Entonces, el tema que nos va a tocar él es protecciones de sistemas fotovoltaicos. También estamos ya trabajando con ellos todo lo que son las cajas de conexión, ¿no? Tanto estamos considerando seriamente ya traerlas completas, porque la caja, cuando la armamos nosotros, todos los productos tienen la norma y la aprobación. Sin embargo, al armar la caja, tendríamos que hacerle prueba de seguridad a la caja completa, cosa que cuando la adquirimos con ellos ya vendría con esta prueba. Entonces estamos haciendo ya esa transición, ¿no? Pues muy bien, les presento a Raúl Gallardo. Mucho gusto. Raúl Gallardo tiene realmente poco tiempo de haber tomado la representación de Alcione, aunque ya tiene tiempo dentro del grupo. Pues lo dejo para presentarse y bienvenido. Y pues si gustas jalar la silla y empezamos. Bueno, pues mucho gusto a todos. Como dice el ingeniero Sergio, mi nombre es Raúl Gallardo. Yo trabajo para la empresa Eaton en lo que es la división de Bosman. Bosman, como negocio principal, su origen es en la parte de lo que son fusibles, tanto de baja como de media tensión. Sin embargo, pues debido a las demandas del mercado y a cómo se está dando ahorita la cuestión de ahorro de energía, pues también Bosman ha tenido que ingresar a ese tipo de ámbitos, por lo que se ha dedicado a la investigación y a la fabricación de nuevos productos concernientes al ámbito de sistemas fotovoltaicos. El tema de nuestra plática del día de hoy es una guía básicamente de aplicación para protección de sistemas fotovoltaicos. Vamos a comenzar. Bueno, yo creo que primero es definir qué es un sistema fotovoltaico. Un sistema fotovoltaico es un conjunto de dispositivos los cuales tienen como una función principal convertir a energía eléctrica la energía solar. Al igual que en un sistema tradicional de corriente alterna, un sistema fotovoltaico requiere una protección contra sobrecarga y una protección contra sobrecorriente. Bosman ha estado trabajando con otros fabricantes para la creación de fusiles especiales para la protección de sistemas fotovoltaicos, al igual que la fabricación y producción de lo que son los supresores de voltaje, con una orientación especial para lo que son los sistemas fotovoltaicos. Bueno, ¿cómo se compone un sistema fotovoltaico? Yo creo que lo principal, acaban de ver una plática de lo que son los paneles solares. Sin embargo, como conceptos básicos, quisiera mencionar cómo se compone un panel solar. Básicamente está compuesto por lo que son celdas. Las celdas son como los cuadritos que vienen en el panel solar. Un conjunto de celdas conectadas en serie completan lo que es un módulo. Un conjunto de módulos conectados en series hacen lo que son los strings. Y un conjunto de strings conectados en paralelo hacen lo que son los arreglos, básicamente. La dimensión de lo que son las celdas va en función de cada uno de los fabricantes. Puede ser de 4, 5 o 6 pulgadas. Ahorita lo vamos a hablar un poquito más adelante en específico de esa parte. En un sistema, bueno, a través de los años, debido al costo del combustible y a la afectación que estamos haciendo hacia el ambiente, el emplear o el montar lo que son los sistemas fotovoltaicos cada vez se hace más recurrente. Además que la demanda o la generación de un sistema fotovoltaico cada vez se vuelve muchísimo mayor. Vemos aquí la gráfica que tenemos acá abajo, que en lo que es el 2008 pues se tenía una generación de megawatts de 5 aproximadamente. Sin embargo, para 2013 llegamos a tener en un campo solar una generación de hasta 26.000 megawatts. Entonces estamos hablando de un incremento bastante grande, por lo que es más recurrente ese tipo de sistemas. Bueno, existe una norma que habla precisamente de lo que es la protección de los sistemas fotovoltaicos, que es la norma IEC 60269-6, la cual comenta que en un sistema fotovoltaico la corriente de cortocircuito que se genera en ese sistema
está muy limitada, por lo que necesitamos tener un elemento de protección contra sobrecarga que trabaje a un voltaje alto pero a una corriente baja. Bosman, como les comentaba, se ha ido especializando en ese tema y ha fabricado ciertos fusiles especializados para las aplicaciones fotovoltaicas. Incluso han sido probados bajo esta norma y no solo cumplen, sino exceden los parámetros que esta norma pues, nos solicita, ¿no? Las instalaciones fotovoltaicas las podemos dividir básicamente en 3 niveles: la instalación tipo residencial, la instalación de sistemas comerciales y bueno, un campo solar que sirve también para proveer energía hacia otras áreas. En un sistema general fotovoltaico pues lo podemos componer de un panel solar, posteriormente va conectado a una caja combinadora. La función de esta caja combinadora es dar una protección contra sobrevoltaje y contra sobrecorriente. De esta caja combinadora va conectada hacia un inversor y el inversor va conectado hacia la línea. En una instalación residencial podemos llegar a tener una demanda, un sistema conectado hasta de 4 strings. La caja combinadora básicamente está compuesto de lo que es un medio de desconexión para la parte de mantenimiento, es decir, un desconectador de corriente directa, sus bases portafusiles con sus fusiles, protegiendo tanto el polo positivo como el polo negativo de lo que son los paneles, y la protección contra sobrevoltaje o contra picos de voltaje, que en este caso es un supresor de picos de voltaje para aplicaciones fotovoltaicas. Esto va conectado hacia el inversor y el inversor hacia la línea. En un sistema de una instalación tipo comercial, bueno, la demanda puede ser muchísimo mayor que a una residencial, por lo cual hay muchas variantes en el diseño de una instalación fotovoltaica de esta magnitud. Esto dependerá de la empresa de ingeniería que haga este cálculo. De igual manera, al haber una mayor demanda, pues las cajas que se ocupan para este tipo de arreglos son muchísimo más grandes, arriba de 4 strings, y comúnmente se hace un arreglo de cajas combinadoras, una serie de cajas combinadoras conectadas a una caja recombinadora, la cual pues recoge controla o protege la corriente generada o que se obtiene de las cajas combinadoras que están aguas abajo. Y esta caja recombinadora va conectada hacia lo que es el inversor y el inversor hacia la línea, ¿no? Al igual que las cajas combinadoras, la caja recombinadora contiene los mismos elementos: un elemento supresor de voltaje, los elementos fusiles y el desconectador para el mantenimiento. Y bueno, están el tipo de instalaciones para generación, para proveer energía. Este tipo de instalación comúnmente se hace en lugares muy amplios, en lugares abiertos, en el cual pues la generación de energía se vuelve hasta megawatts. O sea, son ya cantidades muy grandes. Esto obviamente genera muchas variantes. Podemos llegar incluso hasta tener un monitoreo remoto de estos sistemas para saber su comportamiento, cuando ya falló un fusible, cuando ya falló el supresor de voltaje, cuando hay que cambiar algún módulo. En sí, estarlo monitoreando el comportamiento del sistema, ¿no? La caja combinada puede llegar a tener ese sistema y pues bueno, se puede integrar a otro sistema de monitoreo de mayor magnitud, ¿no? Aquí vemos unas fotografías de cómo se compone una caja combinadora. Básicamente, bueno, el cableado que se tiene es un cableado para aplicaciones fotovoltaicas, un cableado especial. Vemos en la parte superior el supresor de voltaje. Este supresor, ahorita vamos a hablar más a detalle de él. También se aplica a aplicaciones fotovoltaicas. Va un desconectador de corriente directa, el cual su función es, como su nombre lo dice, pues desconectar para dar un mantenimiento. Van las bases portafusiles, en el cual pues internamente lleva el fusible para aplicaciones especialmente lo que son aplicaciones fotovoltaicas.
Estos elementos van internamente en una caja, en un envolvente de un material de alto impacto y especialmente diseñado para una protección IP65 para proteger contra el agua, lo que sea para una protección con el ambiente, aguanta cierta radiación y bueno, va a estar herméticamente cerrado, lleva un sello alrededor de la tapa para evitar que se vaya a meter el agua dentro de lo que es la caja, ¿no? Aquí vemos en esta tablita un ejemplo de más o menos el número de circuitos estándar que se manejan en las cajas combinadoras y el tipo de desconectador que le corresponde. Por poner un ejemplo, una caja de 4 strings le corresponde un desconectador de 25 amperes, una caja de 24 strings le corresponde un desconectador hasta de 250 a 400 amperes. Bueno, mencionamos al principio de la plática cómo se compone un panel solar. Le decía que tiene sus celdas, un conjunto de celdas conectadas en serie es un módulo, un conjunto de módulos conectados en serie es un string y un conjunto de strings conectados en paralelo hacen lo que son los arreglos. Dependiendo de cada fabricante, el tamaño de la celda puede ser de 4, 5 o 6 pulgadas. Hablando de un panel solar que tiene una celda de 6 pulgadas, pues pueden alcanzar a generar una corriente hasta de 8 amperes. La generación de corriente puede variar dependiendo del fabricante de los paneles solares, pues esto puede variar hasta un 35%. Bueno, aquí vemos un diagrama, cómo se hace una protección adecuada de un sistema solar completo, donde bueno, tenemos lo que son parte de lo que son los strings, los paneles solares, se tiene un arreglo de varias cajas de protección, varias cajas combinadoras. Esas a su vez van conectadas a una caja recombinadora. La caja recombinadora posteriormente va a un juego de fusibles con un desconectador para proteger hacia el inversor, y ya del inversor, bueno, tiene la parte de corriente alterna que también va unido de desconexión, protegido por los fusibles. Puede ir hacia un tablero principal o pueden ir hacia un transformador, dependiendo cómo esté el diseño de la instalación, ¿no? Y bueno, aquí en este diagramita vemos, dependiendo del nivel de la instalación o de la protección que estamos teniendo, qué tipo de elementos deben de ir dentro de la caja, o la caja combinadora o la caja recombinadora. Es decir, vienen aquí los fusiles con un portafusil en montaje en Real DIN, en la parte de las cajas combinadoras. En la parte de las cajas recombinadoras, el tipo de fusible que se ocupa es mayor, es más grande. Aquí vienen numerados del 1 hasta el 5, dependiendo del nivel de protección a donde que nosotros queramos tener esa instalación. Bueno, ahorita estamos aquí hablando precisamente de protección de las cajas de redes de distribución eléctrica. Estamos hablando de la primera etapa, digámoslo así, en la parte que está en color verde. En este caso, bueno, se hace una conexión de lo que son los strings a cada uno de los fusibles. La caja combinadora, como les comentaba, tiene una conexión del lado positivo, una protección del lado positivo y otra protección del lado negativo. Cada uno de los fusibles, agarramos un circuito del lado positivo, otro circuito del lado negativo, y se va conectando a cada uno de los strings que se tiene en el arreglo que tenemos de paneles solares. Estos llega a ser un cierto número de cajas combinadoras, y estas a su vez van conectadas hacia la caja recombinadora. Bueno, vamos a poner un ejemplo o a explicar cómo se haría el cálculo de la protección de en este caso de los fusiles, para seleccionarlos y armar una caja combinadora, ¿no? Influyen muchos factores, lo que es el ángulo de inclinación, la radiación. Sin embargo, para hacer un cálculo podemos tomar en cuenta dos factores principalmente. Para el cálculo de lo que es la corriente, podemos tomar un factor de 1.56. Para el cálculo de lo que es el voltaje, podemos tomar un factor de 1.2.
Aquí viene una guía, a grosso modo, cómo hacer el cálculo. Tenemos varias, 5 variantes o 5 variables. La primera dice ISC, que se refiere a la capacidad de la corriente de cortocircuito del que es el sistema bajo condiciones de prueba estándar. Está el voltaje de lo que es de los strings. Está el número de módulos conectados en serie para formar un string. Está el número de strings que vamos a manejar. Y por último, tenemos una corriente máxima de protección que debemos tener. Y hay 3 condiciones que debemos cumplir. 1. Si el número de strings es mayor o igual a 3, dice que las capacidades de los fusiles deben ser seleccionadas como de la siguiente manera. El voltaje que tenemos del sistema debe ser mayor o igual a 1.2 por el voltaje de cada string por el número de strings. La corriente de cortocircuito que tenemos debe ser mayor de 1.56 por la corriente de cortocircuito del sistema. Y bueno, básicamente esta explicación lo voy a dar en un ejemplo práctico. En el siguiente slide viene cómo hacer el cálculo. Y pues yo quisiera mejor pasar al siguiente slide para explicarlo de una mejor manera, ¿no? Aquí tenemos las variantes del problema o las especificaciones del fabricante. Tenemos un tipo de celda policristalina de silicón, la cual es de 5 pulgadas. Tenemos 72 celdas en el panel solar. Vamos a manejar un voltaje máximo del sistema de 1000 volts de corriente directa. ¿Qué datos eléctricos tenemos? O sea, tenemos un voltaje del circuito abierto de 43.1 volts, una corriente de cortocircuito de 5.37 amperes, una máxima capacidad del fusible en el caso de 15 amperes. Dice, ¿qué ajustes de la instalación se tienen que hacer para sistemas fotovoltaicos? Bueno, vamos a considerar 18 paneles en serie por string, una máxima temperatura ambiente del módulo de 60 grados Celsius, una mínima temperatura ambiente del módulo de menos 30 grados Celsius, una máxima temperatura ambiente del fusible de 45 grados Celsius. Vamos a considerar que tenemos 4 strings conectados en paralelo y un tamaño del conductor de 2.5 milímetros cuadrados. Bueno, para hacer el cálculo de la fórmula del conductor, multiplicamos 1.56 por la corriente de cortocircuito, que en este caso le mencionamos que era 5.37, lo cual nos va a dar una corriente de 8.38. Por tablas, de acuerdo al diámetro de lo que es el conductor, tenemos que el conductor puede aguantar 11.5 amperes a 60 grados. Para tener una máxima corriente de cortocircuito de lo que es el arreglo, la fórmula es multiplicar lo que es el número de strings, menos 1, por 125 por la corriente de cortocircuito. En este caso tenemos originalmente 4 strings, menos 1 son 3, por 125 por la corriente de cortocircuito, que es de 5.37, lo cual nos da 20.1. Como podemos ver aquí, esta corriente demanda más que la que el conductor puede aguantar, por lo cual amerita el uso de lo que son los fusibles. Para seleccionar el tipo de fusible que debemos tener, tenemos el valor de 8.38. Este valor de 8.38 debemos acercarnos a un valor el más cercano de acuerdo al catálogo, que en este caso sería de 10 amperes. Y bueno, pues calculamos el voltaje de operación de lo que es el sistema, lo cual, de acuerdo a la explicación que dimos anteriormente, si multiplicamos el factor de 1.20 o 120% por el voltaje de operación del sistema por el número de strings, y vamos a ver que tenemos 931 volts. Entonces nos acercamos a 1000 volts de corriente directa. Viendo el catálogo podemos ver que el código de parte que necesitamos de este tipo de fusiles viene siendo el PV-10A10F. Ese es un fusible de 10 amperes con un voltaje de corriente directa de 1000 volts. De igual manera, aquí ya pasamos a un nivel de las cajas recombinadoras, los cuales pues, por su capacidad requieren un mayor amperaje y el mismo voltaje, pero el mayor amperaje.
por lo que se tiene que hacer un cálculo para poder ver qué elementos de protección va a llevar dentro de esta caja combinadora. La caja combinadora lo podemos ver en este slide para un ejemplo práctico. Pues bueno, vamos a considerar las siguientes condiciones: un voltaje de lo que es el módulo de 43.1 volts y una corriente de cortocircuito, la misma que teníamos anteriormente, de 5.37. Vamos a considerar un arreglo de 18 paneles en serie por string, una máxima temperatura de ambiente de 60 grados, una mínima temperatura de ambiente de menos 30 grados, una máxima temperatura de ambiente del fusible a 45 grados, y bueno, 3 subarreglos en paralelo. En este caso serían 3 subarreglos viniendo de lo que son las cajas combinadoras, y un también conductor del subarreglo de 10 milímetros cuadrados. Entonces, vamos a calcular lo que es el amperaje del conductor, que en este caso sería 1.56 por el factor que vimos en 2 slides anteriormente, por la corriente de cortocircuito, por el número de strings, lo cual nos va a dar 67 amperes. Por tablas vemos, de acuerdo al diámetro del conductor, que es de 98 amperes a 60 grados Celsius. Vamos a calcular la corriente máxima de cortocircuito del subarreglo, lo cual vamos a hacer el número de subarreglos que tenemos, menos 1, por el número de strings, por 125 o el 1.25, por la corriente de cortocircuito, lo cual nos va a dar una corriente de 107.4 amperes. Como vemos, esta corriente es mayor que la que el conductor puede aguantar, por lo cual amerita el uso de lo que son los fusibles. Entonces vamos a calcular la corriente del nominal, que es 1.56 por la corriente de cortocircuito por el número de strings, lo cual nos dio, ya lo hicimos anteriormente la operación, 67 amperes. Vemos que la corriente del cable es menor, la corriente que aguanta el cable es menor a la del conductor, por lo cual, bueno, vamos a escoger un fusible lo más cercano al valor que nos dio 67 amperes, que en este caso es de 80 amperes. Y para calcular el voltaje del sistema, multiplicamos el 1.2 por el voltaje del sistema, de los strings, por el número de strings, lo cual nos da 931 volts, lo cual lo acercamos a 1000 volts de corriente directa. De esta forma es como podemos hacer el cálculo de lo que son los fusibles, tanto en el arreglo de la caja combinadora como en la caja recombinadora. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los supresores de voltaje. Al igual que tenemos los fusibles para la protección de la sobrecorriente, en este caso tenemos un elemento que nos va a proteger contra sobrecorriente, contra sobrevoltaje. Nuestros supresores tienen un tipo de montaje en Real DIN. Básicamente lo que lo compone, en la parte superior vemos que tienen los bornes para conectar el lado positivo como el lado negativo de lo que es el panel del desconectador. Este supresor es modular, tiene una visualización frontal indicándonos la falla, aquí ya está dañado uno de los módulos y que ya necesita algún reemplazo. En la parte inferior lleva un accesorio en el cual se puede conectar, es un contacto seco en el cual sirve para tener una señal visual o auditiva, remotamente hablando, ¿no? En la parte posterior donde se conectan los módulos del supresor, lleva unos rechazos, es decir, un posicionamiento de las conexiones en el cual nos evita que tengamos una conexión o pongamos un módulo donde no corresponde, ¿no? Todos llevan un orden. Existen un código para los módulos laterales y un código para los módulos centrales, de tal forma que no tengamos alguna equivocación para ello, ¿no? Este es el accesorio que les comentaba, es un accesorio que se ve, el código del supresor lo podemos pedir con ese accesorio o sin ese accesorio, el cual nos va a permitir un monitoreo remoto. Básicamente una visualización remota de que ya falló el módulo o no ha fallado, en este caso, alguno de los módulos del supresor. Aquí vemos cómo se
se compone el número de parte de lo que es el módulo. El código principal es el BSPH. La H significa que es una tecnología híbrida. Ahorita vamos a platicar por qué. Esa tecnología es patentada por Bosman. Tiene la protección del módulo de varistores, que es la tecnología que está hecho el supresor, más en los módulos de laterales tiene una protección con fusible. En este caso nos ayuda a tener una mayor protección y evitar que nuestro dispositivo se pueda llegar a comer. Ahorita vamos a ver unas fotografías qué pasaría si no tuviésemos ese tipo de protección. Bueno, posteriormente viene el número de polos, que en este caso son 3 polos. El voltaje que estamos manejando pueden ser 600 volts, 1000 volts o 1200 volts y corriente directa. El tipo de diseño del supresor, que en este caso es un arreglo de tipo estrella. Y la R, si lo queremos con el accesorio para una visualización remota. Y posteriormente, bueno, tenemos aquí también los códigos de los módulos, cómo se compone. Igualmente es un módulo que no es híbrido o un módulo simplemente de lo que son los varistores, el voltaje de operación que vamos a manejarlo y básicamente la configuración estrella, ¿no? Es como podemos ubicar los códigos de cómo se compone el supresor. Les decía que nuestro supresor tiene una tecnología híbrida, es decir, o nosotros le llamamos SSI. ¿Por qué? En los módulos del lado extremo derecho e izquierdo tiene una tecnología híbrida, sin embargo en el módulo central nada más tiene lo que es el módulo de varistor. ¿Esto en qué nos ayuda? En el momento que hay una sobrecarga en lo que es el supresor y sobrepasa lo que es los varistores, pasa directamente hacia la protección de los fusibles. Internamente tiene fusibles y lo cual nos da una mayor protección. Ahora lo vamos a ver en unas fotografías posteriormente cómo se compone. Aquí es un diagrama unifilar de cómo está diseñado el supresor. Como ven ustedes, en los módulos que están laterales tienen de un lado lo que es el varistor y en paralelo tiene lo que es el fusible, ¿no? El módulo central solamente tiene lo que es la protección de lo que es el varistor. ¿Qué es lo que nos hace único, no? Aquí vamos a ver que tenemos 4 etapas precisamente al momento de la protección de lo que son el supresor. Estamos en un estado inicial, empieza lo que es la descarga en lo que es el supresor, empieza a hacer tener una respuesta del supresor hasta llevar a una desconexión, extingue el arco y al momento que hay una sobrecarga, bueno, pasa a través del fusible y desconecta lo que es el supresor, ¿no? Desconecta el sistema. Aquí vemos las 4 etapas que acabamos de explicar. Y aquí, bueno, vemos una fotografía con un dispositivo con la tecnología SSI. Al momento de una falla, como pueden ver, pues sí se va a quemar, pero va a ser menos grave que si tuviéramos un dispositivo sin tecnología SSI. Como ustedes pueden ver, el daño es mayor, la explosión es mucho más fuerte y bueno, tenemos un menor grado de protección, ¿no? Al final del día ambos nos van a proteger, pero pues bueno, tenemos una mayor protección con este tipo de tecnología SSI, la cual es patentada por Bosman. Es muy importante, contamos con certificados UL para este tipo de dispositivos y es muy importante considerar el supresor de voltaje. Realmente es un elemento de protección que debemos tener dentro de la caja y ahorita vamos a ver unas fotografías posteriormente. ¿Qué pasaría si no tuviésemos esa protección o ese tipo de supresor en lo que son los paneles solares, ¿no? Aquí, bueno, esta hoja indica las especificaciones técnicas de lo que es el catálogo. Lo podrán ustedes encontrar en internet. Ahí vienen los códigos del supresor en función del voltaje de operación que queramos manejar, si lo queremos con la señalización remota o sin la señalización remota, y los códigos de los módulos, ya sean centrales o laterales, en función también del el voltaje de operación que debamos manejar. Bueno, aquí vemos las fotografías en caso de que no tuviéramos un sistema de protección contra picos de voltaje, ¿no? Como pueden ver ustedes, pues un panel solar es muy costoso y si no tuviéramos una protección adecuada,
esos serían los daños que podríamos llegar a tener tanto en el inversor como en el panel solar. Y bueno, por mi parte sería todo. En unos momentos vendrá el ingeniero Sergio a continuar la plática, ¿no? Pues no me queda más que agradecerles y pues estoy a sus órdenes. Al principio de la presentación venían mis datos. Les reitero, soy Raúl Gallardo. Mi correo es raulgallardo, todo junto, @eaton.com. Y gracias de nuevo. Muy bien, Guillermo, pues ahora sí, vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas y pues vamos a usarlo igual que en las ocasiones anteriores. Ahorita va a aparecer la dirección de correo donde nos pueden hacer las preguntas. Y bueno, por aquí ya tengo por aquí una pregunta. Bueno, primero una petición. Hay una calculadora. Usas una calculadora para hacer el cálculo de las cajas, ¿no? Esta necesito que nos las envíes para poderla entregar. O sea, todo el mundo la quiere, pero no la tenemos. Entonces te pido que se las hagas llegar a Francisco para que Francisco lo reparta a todos los gerentes, ¿sí? Ok, ese va a estar. Aparte vamos a subirla en la página de Alcione, en la sección de... Francisco ya tiene, ¿Ya la tiene? Perfecto. Entonces Francisco me dice que ya la tienes. Por favor, compártela, sobre todo Querétaro, Acapulco, a todos, ¿no? Pero principalmente. Ahora, hacen una pregunta en Tlalnepantla. ¿Cuándo utilizar una protección tipo fusible en vez de protección termomagnética? Bueno, en ese caso, para aplicaciones de corriente directa, es más recomendable la aplicación del fusible por la velocidad de operación. Hablando, por ejemplo, de un sistema de corriente alterna, un termomagnético llega a operar después de 8 ciclos de onda de cortocircuito, mientras que un fusible limitador de corriente puede llegar a operar en menos de medio ciclo de onda de cortocircuito. Y una tarjeta electrónica se puede llegar a quemar después de 4 ciclos de onda de cortocircuito. Por lo que, honestamente, no quiere decir que no sea una aplicación debida a la de un termomagnético, pero la velocidad de operación, si queremos proteger un semiconductor, no es lo más recomendable, ¿no? Muy bien. A ver, aquí hay otra pregunta también de Tlalnepantla. ¿Cuál es la capacidad de supresión y cuál es el principio de funcionamiento del varistor para drenar la falla a tierra si es que está conectado a tierra? Bueno, la pregunta ¿me la puede repetir? Dice, pregunta, ¿cuál es la capacidad de supresión? 40 kiloamperes. Ok, ¿y cuál es el principio de funcionamiento del varistor para drenar a falla a tierra si es que está conectado a tierra? Bueno, el supresor precisamente va conectado a tierra, sin embargo la corriente entra a través del módulo central de lo que es el supresor y pasa hacia los módulos laterales, y de los módulos laterales ya hace la protección hacia lo que es la tierra, ¿no? Les voy a pasar una liga donde viene un video precisamente lo que es el funcionamiento de los supresores. No lo puse ahorita porque viene en inglés y a lo mejor mucha gente no puede no entenderle, pero con todo gusto les comparto la liga. Por favor. Y bueno, complementando la pregunta, cualquier supresor, si no tenemos un buen sistema de tierra, de lo que hemos estado platicando tanto antier como ayer, no va a funcionar nada. El supresor, si no tiene a dónde drenar esa sobrecorriente, ese sobrevoltaje, ese pico, cualquier situación, tiene que tener muy bien su sistema de tierra profesional. Puebla pregunta, ¿qué tipo de protección se utiliza una vez que la corriente sale del inversor? Bueno, va un juego de fusibles para proteger, pero va conectado a un desconectador. El desconectador puede ir con su juego de fusibles por la corriente que pueda salir y no pueda dañar hacia una protección posterior. Ya posteriormente puede ir hacia un tablero de distribución o bien hacia la línea, ¿no? O sea, donde nosotros queramos alimentar esa corriente que se generó de un panel solar, ¿no? Sí, aquí yo lo que complementaría es que estamos hablando de la protección en corriente directa, que es la que
pues es novedosa o es la que estamos tratando con el tema fotovoltaico. Una vez que sale el inversor, ya estamos hablando de corriente alterna y aquí no hay más que aplicar la norma. Lo que la norma nos pide, eso es lo que tenemos que poner, ¿va? Dice Querétaro, ¿cuál es la diferencia real entre supresores de corriente alterna contra corriente directa? El voltaje de operación que están manejando, no todos los supresores manejan el mismo voltaje a corriente alterna a corriente directa, ¿no? Entonces básicamente es un diseño especial que se está teniendo para aplicaciones de corriente directa. O sea, ¿qué es lo que queremos decir? Un supresor de corriente alterna no puede ser conectado a corriente directa, como no podríamos conectar una bobina de corriente directa en un sistema de corriente alterna o viceversa. Está diseñada la bobina para trabajar en corriente alterna o en corriente directa y de igual manera era el supresor, ¿no? Muy bien, pues si tenemos más preguntas, yo les pediría que igualmente nos las manden por escrito y se las pasamos a Guillermo y pues estoy seguro que va a ser de mucho interés. Te comprometo, tenemos, la pelota está de tu parte de las cajas, ¿va? Claro, entonces pues ya estoy por presentar ahorita. Por eso, ya urge porque pues las cajas tenemos que ponerlas y ya más ahora que estás hablando de ellas, ahora me van a empezar a presionar No, y qué bueno, así que Estamos necesitamos activarlo. Claro que sí. Guillermo, muchas gracias, Raúl, muy buena, Raúl, perdón. Muy bien, pues cerramos esta plática y hacemos un pequeño corte para preparar la siguiente. Gracias.